Código Áureo. Encuéntrate. ¿Cómo están todos ustedes el día de hoy? Les doy la bienvenida a su programa Código Áureo. Mi nombre es Azul Navarrete y estoy muy contenta de estar hoy viernes con ustedes, degustando de este delicioso programa. El día de hoy les traemos una entrevista con Jacobo Greenberg, quien fue un investigador de la conciencia humana de los años 80. Hablaba de la autoobservación como herramienta clave para recordar nuestro ser. Él desafortunadamente en diciembre de 1994, junto a su esposa, desaparecieron. Ahora lo recordamos con esta entrevista llevada por Sibila Pironti en el programa El Sol de Medianoche. El tema de hoy, la conciencia. Acompáñanos en esta entrevista. Es una definición, yo quisiera que me hicierais, de conciencia. A ver, ¿qué es para vosotros conciencia? Para luego, porque se va a hablar mucho en este coloquio. Entonces vamos a definir esa palabra. Jacobo, ¿quieres empezar? No se puede definir. O sea, está más allá de definiciones. Si se pudiera definir, estaría limitada o sería algo menos que la definición. Ten en cuenta, perdóname que te interrumpa, que aquí nosotros en Europa tenemos, no sé, muy marcada, no sé si vosotros también, como definición de conciencia algo referente a la moral. Por esto quería que lo aclarases. ¿Comprendes? No, bueno, claro. Que hicieras esa distinción. O sea, no, el término conciencia tiene una acepción, sí, como ética, volverse consciente de ciertas normas o las normas, pero realmente a eso no creo que nos refiramos cuando hablamos de conciencia, y es en ese otro nivel que no se puede definir. Podríamos decir que, por ejemplo, la cualidad de la experiencia es conciencia. Tú cuando ves una luz, realmente detrás o en el hecho, en la cualidad luminosa, está la conciencia. La luz no existe ni afuera ni adentro. O sea, no existe como un fenómeno físico, como tal como luz. En el espacio lo que existen son una serie de ondas electromagnéticas, cambios fotónicos. Tampoco existe la actividad cerebral como luz. Como luz, en esa cualidad perceptual, es conciencia. De la misma forma el sonido. O sea, el sonido a nivel de espacio, físicamente no existe sonido. O sea, no existe nada en el universo físico similar al sonido. Lo que llamamos sonido es una cualidad de la conciencia, tal y como la experimentamos. O sea, si tú analizas a nivel físico lo que percibimos como sonido, pues es un conjunto de cambios vibracionales de moléculas de aire, pero no hay sonido ahí, como tampoco existe sonido a nivel físico, fisiológico. O sea, si tú penetras al cerebro y tratas de encontrar el sonido ahí, tampoco existe. Entonces es también una cualidad de la conciencia. De tal forma que la conciencia podría, en este nivel, no de normas éticas, ¿no?, conceptualizarse como lo que está por detrás de cualquier acto perceptual, lo que sostiene la cualidad misma de la experiencia. Esto podría ser. Y existen muchos niveles de la conciencia. He mencionado dos. Digamos, la cualidad perceptual visual, la cualidad sonora, son dos niveles de conciencia, pero existen visual, la cualidad sonora, son dos niveles de conciencia, pero existen muchísimos otros niveles de conciencia, y todos tienen en común el pertenecer a ese algo que está por debajo de todo, pero no se puede definir. Bueno, yo, la técnica de meditación que más me gusta es la observación, porque el observador puede observarlo todo. O sea, todo el conjunto de cambios que ocurren, todas las modificaciones, pues la infinita variedad de experiencias, todas ellas se pueden observar, y por lo tanto el observador es el que unifica. De tal forma que cuando tú aprendes a observar, y cuando tú observas cualquiera de estos cambios desde esa referencia, el hecho mismo de poderlos observar te empieza a integrar. Por ejemplo,
uno puede sentirse muy confuso o muy nervioso, ¿no? En cierto momento. Bueno, uno, si recordara que puede observar el estado de confusión, el mismo instante en el que uno observa la confusión, se coloca en el punto de integración fuera de la confusión. Porque ¿quién es el que observa la confusión? Pues no puede ser nadie dentro de la confusión. Por lo tanto, en ese momento uno recuerda que la naturaleza propia está más allá de esa confusión. Esto no quiere decir que la confusión no exista o que no esté ocurriendo. Está ocurriendo, es un fenómeno que está aconteciendo, pero el observador se encuentra siempre un paso adelante, por así decirlo, de toda la experiencia que está aconteciendo. O sea, de la no identificación con la circunstancia. Yo creo que es un poco más complejo que la no identificación, porque en cierto momento uno se da cuenta que todo lo que sucede es parte de la identidad. Esto es, parecería como que hay un proceso intermedio de no identificación, en donde la observación es para mí la técnica más extraordinaria, porque digamos es como la evidencia fehaciente, clara, de que siempre en nosotros existe algo trascendente, sin ideología. O sea, no necesitas acudir a ninguna ideología, sino que está ahí siempre, todo lo puedes observar. Y siempre hay algo que está observando con quien te puedes conectar. Y aquí lo pongo entre comillas semánticas, esto de con quien te puedes conectar. El simple hecho es que lo puedes observar y el observador se coloca fuera del evento. Pero después de integrar todos los eventos, o sea, cuando acompañas tu vida cotidiana de la observación, empieza a suceder algo, empiezas como a encontrarte contigo mismo. Es una técnica, es una herramienta simplemente que te ayuda a unificar, porque por definición el observador es lo que unifica. Entonces, utilizando la observación, incrementas la posibilidad de unificación en ti mismo. Y llega un momento en que simplemente te conectas con la realidad, estás en la realidad. Y en ese momento, toda la discusión acerca de identificación o no identificación ya no existe. Estás más allá de identidades o no identidades. Pero tuviste que pasar por un periodo intermedio de desidentificación a través de la observación para llegar después a algo que es dificilísimo definir, lo que es ese contacto con la realidad. Porque ahí ya no hay ni afuera ni adentro, ni siquiera hay observador, ni observado, no hay observador ni observado. Simplemente eres tú mismo. Y todo lo que acontece, acontece. O sea, acontece. Y no importa, todo es igualmente importante. Sí, a mí me gustaría... Bueno, yo creo que... no sé cómo decir lo que estoy sintiendo o lo que estoy pensando. Yo pienso que hay que encontrarse a uno mismo. Y en esto estoy totalmente de acuerdo con don Rodolfo. Y en este encontrarse a uno mismo, todo adquiere significado. Y entonces, tanto lo que sucede en el mundo como lo que sucede dentro de nosotros, es integrado. Es parte ya de un encuentro, se ve desde ahí. Es delicioso el momento en el que uno pierde todo concepto y toda preconcepción y todo aparece fresco y todo es nuevo y esta observación de momento a momento, como decía Tony, acontece. Pero hay algo que está detrás de esta percepción y que yo no puedo pensar que no exista, y es uno mismo, que no es el ego. No, es el sí mismo que diría Ibn Arabi o sí, es el sí los mismo, místicos estos. que está más allá de todos los eventos cambiantes, es algo que uno tiene que encontrarlo y también es muy difícil definirlo, pero tiene que haber ello, porque si no hay eso, entonces no hay significado.
Y yo pienso que el significado es muy importante. Y tampoco me estoy refiriendo a un significado lineal o restringido. Pero yo indiscretamente te preguntaba cómo lo haces, qué técnica usas. Mira, ¿qué es lo que quería saber de que los que faltabais ahora para...? Mira, yo la técnica que utilizo consiste en una primera fase. Te sientas, cierras los ojos y empiezas a observar tu respiración. Empiezas a observar tu respiración y van a aparecer pensamientos, van a aparecer sensaciones, no las reprimes. Por ejemplo, si aparece un pensamiento, pues lo dejas pasar y vuelves a tu respiración. Aparece otro pensamiento, lo dejas pasar, lo observas, cómo nace y muere y vuelves a tu respiración. Que por cierto es una técnica común con el budismo, es exactamente lo que se hace en un primer nivel en el budismo. Sí. Igual. Esto como que te prepara porque en una primera fase tienes que aprender a concentrarte, tienes que aprender a centrar tu atención, tienes que limpiar tu mente. Y la forma de limpiar la mente no es peleándose en contra de la mente. Exacto. Ni es, no la puedes quitar, no hay forma de quitarla. Y si peleas en contra de ella es lo peor que puedes hacer. Constreñirla, que no piense, eso no se puede hacer. La fortaleces, pero tampoco pienso que es malo tener mente. No. Hombre, es necesario tener un entendimiento, es maravilloso, porque sería desastroso quedarnos sin esta parte. Pero trascender un nivel. Claro, pero esta mente que nos molesta, estos pensamientos repetitivos, yo pienso que sí hay que limpiarlos, y la forma de limpiarlos es aceptarlos. Paradójicamente es aceptarlos y dejarlos pasar y dejar que afloren y que afloren y que afloren hasta que llega un momento en el que empiezan a calmarse. Y entonces uno puede fundirse con la respiración, estar en ese punto. Bueno, esa es una primera fase de la técnica. Una segunda fase consiste en empezar, por ejemplo, a observar tus pensamientos, tu cuerpo, tus sensaciones, unificar tu cuerpo, recorrer tu cuerpo, observar parte por parte, ir sintiendo, aceptando, sin pelearte en contra de tu cuerpo, sin juzgarlo, sin analizarlo, sino simplemente, por ejemplo, después de que estás en esta respiración ya concentrada, empiezas a sentir la parte alta de tu cabeza, las sensaciones táctiles, las sensaciones de la superficie. Después empiezas a sentir cada parte de tu cuerpo, vas como bañándolo, recorriéndolo poco a poco, hasta que llega un momento en que puedes observar tu cuerpo como una unidad. Es como recuperar tu imagen corporal. Entonces observas tu cuerpo, estás de testigo de tu cuerpo al mismo tiempo que sintiéndolo. Cuando logras hacer esto, el budismo, porque es una técnica budista, se llama vipassana, es una forma muy extraordinaria de curarse, de limpiarse, además de colocarse en el punto de observación en donde puedes percibir todo tu cuerpo como una unidad. Estás aceptando todo lo que sucede ahí, pero estás en una posición trascendente con respecto al mismo. Exactamente. El siguiente paso es empezar, en la técnica que yo practico, es empezar a activar una percepción simultánea, de tal forma que percibes todo tu cuerpo, con todas sus sensaciones corporales, y simultáneamente tu respiración. Exactamente. El siguiente paso implica, por ejemplo, poner atención a tus pensamientos. Entonces, percibes tus pensamientos, qué pensamientos hay, qué relaciones hay entre un pensamiento y otro, qué redes de pensamientos acontecen, y las percibes con la misma actitud que percibiste tu respiración y tu cuerpo, sin juicios, sin análisis, aceptando todos los pensamientos que acontezcan, pero colocándote de testigo de los mismos. Estás al mismo tiempo sintiendo, viviendo tus pensamientos, pero en el punto de trascendencia con respecto a ellos. La siguiente fase implica observar simultáneamente tu cuerpo, tu respiración y todos tus procesos mentales. Una observación simultánea. Bueno, una vez que acabas esto, que puedes realizar esta observación simultánea, empiezas a poner atención a tus emociones. ¿Qué cambios emocionales hay? ¿Cuáles son los tonos emocionales? La luminosidad emocional, las cualidades de la emoción. Y observas tus emociones
con la misma actitud con la que observaste tus pensamientos, tu cuerpo y tu respiración. Cuando logras esta observación de tus emociones, observa simultáneamente tu respiración, tu cuerpo, tus pensamientos y tus emociones. Después empiezas a observar de la misma forma tus imágenes internas, hasta que logras una percepción, una observación igual que como observaste el otro, sin juicio, sin análisis de tus imágenes internas, y haces simultánea la observación de tu respiración, tu cuerpo, tus pensamientos, tus emociones y tus imágenes internas. Pero el siguiente paso consiste en observar los sonidos del medio ambiente y observarlos de la misma forma en la que observaste tus pensamientos, tus emociones, tu cuerpo, y hacer una observación simultánea de medio ambiente, cuerpo, emociones, pensamientos, etc. Después, observar el mundo visual. Llega un momento en que cuando puedes hacer una observación simultánea de todos los componentes de tu experiencia, sucede algo extrañísimo. Hay una especie de umbral que se atraviesa y te conectas contigo mismo. Pero ¿quién es el ti mismo con quien te conectas? No se puede describir, porque está unificando todo aquello. De alguna manera, la técnica de incorporar observación a la observación y de hacerla simultánea te hace llegar a un umbral en donde todas las concepciones que tenías de ti mismo desaparecen y te conectas con algo que está más allá de esas concepciones, pero mucho más cerca de ti mismo que nunca antes. Y te das cuenta además que ese ti mismo es inseparable de la totalidad. ¿Y qué es? Quisiera decir algo. Yo me refería a un umbral. En esta observación simultánea tiene toda una base o explicación fisiológica este umbral, y es algo muy espectacular el llegar a él, porque cuando se llega a él hay un cambio en el sentido de que ya no se quiere, y aquí un poquito difiero de lo que acaban de decir mis compañeros, ya no se quiere ayudar o no ayudar, ya no se acompaña la conciencia del amor, sino que se vuelve lo mismo. Pero esto ya es un paso muy evolucionado. No hay ni conciencia ni amor, simplemente hay esta realidad. El ser. Pero aquí ya y es todo amoroso, sí. no tiene una cualidad de amor añadida, sino que es lo mismo. La teoría sintérgica es una aproximación teórica a la percepción y creación de la experiencia consciente. De acuerdo con esta teoría, lo que percibimos es el resultado de un proceso muy complejo, en el cual el cerebro transforma la información contenida en el espacio hasta dar lugar a algo que podamos comprender. Por ejemplo, una imagen visual del mundo. La teoría sintérgica afirma que la realidad es el producto de la interacción entre la látiz y el campo neuronal, y que los diferentes niveles de la realidad están relacionados con las características de esta interacción. Neurona 6.6. Haz más radio. Haz más ciencia. ¿Qué es la conciencia? Un día le preguntó Ouspensky al maestro Gurdjieff si se creía posible alcanzar la conciencia cósmica, no solo por un instante, sino por un periodo más largo. Él entendía como la conciencia más elevada que podía alcanzar el hombre. No sé a qué le llama usted así, dijo Gurdjieff. En la mayoría de los casos es un término vago e indefinido. A lo que se llama conciencia cósmica no es sino fantasía, ensueño, asociaciones, todos ellos acompañados por un trabajo intensivo del centro emocional. Esto puede llegar hasta el umbral del éxtasis, pero muy a menudo no se trata sino de una experiencia emocional subjetiva al nivel de los sueños. Por lo demás, antes de hablar de conciencia cósmica, debemos definir en general ¿qué es la conciencia? ¿Cómo define usted la conciencia? La conciencia se considera indefinible, dije yo. Y en efecto, ¿cómo podría definirse siendo cualidad interior? Con los medios ordinarios de que disponemos es imposible establecer la presencia de la conciencia en otro hombre. No la conocemos sino en nosotros mismos. Palabrería científica habitual, dijo Georges Gurdjieff. Ya es tiempo de que se libere de toda esa sofística.
No hay sino un punto justo en lo que ha dicho. Es que usted no puede conocer la conciencia sino en usted mismo. Pero fíjese bien, usted no puede conocerla sino cuando la tiene, y cuando no la tiene, no puede reconocer. En ese mismo momento que no la tiene, solo más tarde podrá hacerlo. Quiero decir que cuando vuelva usted podrá observar que ella ha estado ausente durante largo tiempo y recordar el momento en que desapareció o aquel en que volvió a aparecer. Los momentos de conciencia son muy cortos y están separados de otros momentos muy largos de inconsciencia. Este es un hecho que nunca se ve, del cual no se ha dado cuenta jamás. Verá si se observa que puede sentir, pensar, actuar, trabajar sin estar consciente. Si aprende a ver en usted mismo los momentos de conciencia y los largos periodos de ausencia, de mecanicidad, verá en los otros, con la misma certidumbre, en qué momentos son conscientes de lo que hacen y en qué momentos no lo son. El principal error es creer que siempre tiene conciencia. El creer en general que la conciencia siempre está presente o nunca está presente. En realidad, la conciencia es una propiedad que cambia continuamente. Ahora está presente, ahora no lo está. Hay diferentes grados, diferentes niveles de conciencia. La conciencia y los diferentes niveles deben comprenderse en nosotros mismos, por las sensaciones, el sabor que tenemos de ella. Ninguna definición nos puede ayudar, y no es posible ninguna definición, mientras no comprendamos lo que tenemos que definir. La ciencia y la filosofía no pueden definir la conciencia porque quieren definirla donde no la hay. Es necesario distinguir la conciencia de la posibilidad de conciencia. Nosotros no tenemos sino la posibilidad de conciencia y raros vislumbres de conciencia. Por consiguiente, no podemos definir qué es la conciencia. Fragmentos de una enseñanza desconocida de Upesky. Neurona 6.6. Ya escuchamos anteriormente algunas definiciones de lo que es conciencia. Y bueno, como lo dicen, no hay más verdad que la que se experimenta adentro de uno mismo. Así es que les voy a dejar una meditación para que comencemos con estos trabajos de conocimiento interno. Muchas gracias por escucharnos. Con este breve ejercicio, te estoy invitando a hacer una pausa a toda la actividad, a todo el ajetreo y preocupación que en el afán del día a día va recargando nuestra mente, va recargando nuestro cuerpo, incluso nuestra emocionalidad. Y para ello te voy a invitar a buscar una posición cómoda allí en tu lugar de trabajo, quizá en tu casa, si es el lugar donde trabajas. Busca ese lugar donde nadie te interrumpa y puedes elegir durante un corto tiempo estar sentado, quizá recostado o quizá incluso de pie en una posición de equilibrio. Y lo primero que te voy a invitar es anclar a través de tu respiración la conciencia de este instante presente, el poderoso presente, porque la vida sucede aquí y ahora. El pasado ya se fue y el futuro aún no existe. Así que lo realmente presente, que es tu respiración, vas a tomar total conciencia de ella y con ella tomar conciencia de tu respiración como el ancla para habitar el aquí y el ahora.
Mientras respiras, toma conciencia de tu columna vertebral que se encuentra en una posición recta. Toma conciencia de tu respiración. Toma conciencia de toda la vida que nutres al inhalar, llenar y recargar cada célula de tu cuerpo y al exhalar soltar todo aquello que no te sea útil. Suelta el control. Suelta los pensamientos que te impiden aquietarte. Suelta las tensiones que hayan en tu cuerpo. Lo único real en este instante es la vida que penetra tu cuerpo, renueva tu energía y vuelve y sale, limpiando, depurando y llevándose toda energía discordante. Toma conciencia de los sonidos que hay alrededor y toma conciencia que todo movimiento alrededor es parte también del movimiento de la vida del cual tú haces parte. Cada uno de nosotros es una expresión de la vida misma y hace parte de todo el movimiento cósmico. Tú no eres el centro de la vida. La vida es el centro. Y la vida está en el centro del universo. Así que nosotros simplemente somos partículas donde se reproduce ese cosmos completo y hacemos parte del movimiento de la vida. Ahora, mientras inhalas, toma conciencia también que ese centro del cosmos que te impulsa a inhalar, que te impulsa a sostenerte consciente en la vida, también está en ti. Y ve a tu centro, ese único y hermoso lugar de quietud. Cuando estás verdaderamente en tu quietud y en tu ser, tienes la experiencia de unidad con el cosmos. Mantente consciente de tu respiración. Y con una inhalación profunda, amplía la experiencia de la total energía en tu cuerpo. Y amplía la conciencia de esa fuerza que habita tu cuerpo. Y con esa fuerza, con esa potencia, vas a moverte nuevamente para traer la conciencia a este lugar y continuar tus actividades con energía renovada, mente serena y total apertura a que tu sabiduría se exprese en lo que haces.
Hemos llegado al final de este programa, tu programa Código Áureo. Muchísimas gracias por habernos sintonizado. Neurona 6.6 siempre te acompaña, así es que descárgala en Spotify, también en Spreaker y ahora en YouTube. Síguenos en Facebook e Instagram con los mismos nombres, Neurona 6.6 y Código Áureo. Déjanos tus sugerencias, tus comentarios, tus inquietudes y nosotros las tomamos muy en cuenta. Muchísimas gracias, un abrazo lleno de luz, que tengas un día exitoso. Código Áureo. Encuéntrate.